Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día 31 de enero del 2015, habla el abogado César Javier Ojeda Cifuentes, con registro CAL número 6333, con cerca de 40 años, en marzo creo que cumplo 40 años de ejercicio profesional. He perdido muchos puestos de trabajo como abogado por aplicar la justicia, y este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, tiene teleológicamente como finalidad, como objetivo, emitir una opinión legal sobre hechos que contravienen, que violan la Constitución o la ley, tal como sucedió con la ley 30.280, denominada Ley Pulpín, que ha sido derogada. Y ha sido derogada por la lucha intensísima de los jóvenes universitarios con secundaria, que salieron a las calles de Lima y de cada uno de los departamentos del Perú, eso sí, contando con el apoyo periodístico de Claudia Cisnero Méndez, a la que le dije que por lo referente que es en el periodismo, por sus actuaciones en defensa de la justicia, que la voy a entrevistar en este programa, en Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo. Un ejemplo a seguir de comunicadora social, de comunicación social, permanente defensora de toda causa justa, lo cual no solamente ha sido con esta participación periodística, sino lo que mejor aún, ha salido a las calles. Entonces, y conversé con ella en la avenida Bancay a los pocos momentos de conocerse que el Congreso del Perú, con estos congresistas de lo peor, apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, de Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, de Avanza para el Progreso, de César Acuña Peralta, y lo peor también del Partido Nacionalista de Gana Perú. Verdaderamente esta señora periodística tiene precisamente en La República una columna que todos aguardamos, ¿no? Con verdaderas ansias de conocer cuál es su pensamiento, que por lo general es la defensa de algo irregular en el Perú. Yo estoy promoviendo en este programa jurídico y yo quería algo también importante que señalar. Estos jóvenes que ahora sí tienen una capacidad organizativa para actuar, yo creo que son los que también les voy a pedir, cuando yo me reúna con ellos, que la forma con la que actúan está para mí dentro de lo que dice esta segunda estrofa de nuestro himno nacional, que ha sido cambiada. Verdaderamente, antes no le encontraba explicación, pero ahora sí le tengo una explicitación, habida cuenta de este movimiento de los jóvenes en el Perú. Yo antes, creo que les he contado que estuve en el Colegio Guadalupe, del cual fui expulsado, ¿no? En esa época yo me portaba muy mal, verdaderamente.
Creo que el hecho de no tener una madre, mi madre murió cuando yo tenía 1 año, 2 meses. Siempre me apoyó mi padre, pero mi padre era músico, la orquesta sinfónica, como tal, tenía una vida que comenzaba en la mañana y terminaba en la madrugada. Y cuando él se enfermó recién cambié yo, ¿verdad? Yo he sido un mal alumno. Me desaprobaron 5 años en diversos años. Pero cuando se enfermó él, ahí sí cambié yo. Y en Guadalupe me acuerdo que había un profesor, Melitón Carrasco, que tenía sus hijos. Yo tenía muchos amigos, José Nacazone, era uno de ellos, Maza, que vivía en Chorrillos, un afecto pero fraterno. Yo también estudié en el Colegio Moderno, con Toguchi, con Roberto Shohama, contador público, con Tamashiro, me acuerdo. He tenido muy buenos amigos, por eso quiero que discriminen cuando yo hablo del delincuente Alberto Fujimori. Hay gente con unos patronímicos japoneses que yo les estoy indicando que han sido fraternos para mí, que lo son. Yo cuando veo a Toguchi, cuando lo he visto a Shohama, ¿no? Cuando he tenido, ya murió Massa, ¿no? Le decían así, unos amigos, pero de primera, por Dios, ¿no? Yo los he sentido hermanos, ¿no? Entonces, volviendo al punto de las expresiones de reclamo que han hecho los jóvenes, es una generación, uno dijo, te has metido con una generación que es diferente a las otras, y eso es cierto. Yo he dicho, cuando un cholo como yo, 18 años, solamente con secundaria, mejor aún si tiene una educación superior, este es un verdadero líder, un caudillo, un adalid de su zona. Entonces, yo considero que este cercenamiento o este cambio que ha habido de la segunda estrofa, yo precisamente creo que me conocían en Guadalupe por lo que yo cantaba, y creo que me ponían a cantar algo, el himno nacional. Y lo mismo hice también en el Hipólito Unanue cuando fui a estudiar ahí. Yo soy de la promoción del 59 del Hipólito Unanue. Yo les decía que en esa época yo iba a cantar a los colegios de las mujeres, Elvira García García, Mercedes Cabello, muchos colegios, me acuerdo, y había una rondalla del Hipólito Unanue, y uno de los que me acompañaba en el bongo era el Sambo Cabero. Es increíble, ¿no? Por eso una vez yo le dije a él, Arturo, es increíble, pero cuando estaba enfermo lo fui a ver y nos quedamos solos. Le dije, oye hermano, ¿cómo es, no? Antes tú me acompañabas cuando yo cantaba y ahora resulta de que tú has descollado como un cantante, y yo aprecio la forma como interpretas las cosas, y una vez que estés bien voy a cantar contigo. Y verdad que eso no se pudo efectivizar porque murió el Sam, y estuve como 1 hora y conversando, estuve en el hospital, y solamente cuando llegó su hija ya no lo oí más, con el compromiso de cantar en cualquier sitio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo le digo ahora, con esto que le estoy contando, que en mi colegio yo cantaba para los demás el himno nacional, y creo que estos jóvenes que han salido ahora, Pulpín es la antítesis, lo inverso, lo contrario. Creo que Pulpín es el tipo sonso, tonto, pero estos son
precisamente lo opuesto. Entonces yo creo que esta segunda estrofa que ha sido cambiada, porque verdaderamente esta segunda estrofa es un himno a la lucha, un himno a no aceptar la servidumbre. Entonces dice: largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo el peruano oprimió, arrastró, condenado a una cruel servidumbre. La ominosa cadena arrastró, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada, la humillada, la humillada cerviz levantó, la humillada cerviz levantó, cerviz levantó, somos libres, seamos, seamos, seámoslo siempre. Creo que estas partes de esta estrofa grafican terriblemente lo que ha significado este movimiento de la juventud peruana, ¿verdad? Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, esa cadena de presidentes delincuentes que tenemos, desde Fernando Belaúnde Terry, pasando por Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, transcurriendo por Alberto Fujimori, la posta la toma Alejandro Toledo Manrique y culmina con este, que con los jueces y fiscales que hay, es el presidente del Perú. Me refiero al mentiroso y adicional incumplidor Moisés Ollanta. Entonces, contra esta ominosa cadena en que están viviendo los jóvenes, condenados a una cruel servidumbre con esta ley Pulpín. O sea, tú trabajas joven, pero solamente tienes derecho a 15 días de vacaciones. No importa que seas casado, no importa que tengas un hijo, tienes que vivir con este exiguo estipendio, con esta reducida remuneración. Tú verás cómo haces. Y si tienes que delinquir es tu problema, porque para eso tenemos unos policías que también, por el ingreso que han hecho en los gobiernos estos delincuenciales, han entrado lo bueno y lo malo. Yo verdaderamente me cruzo con algunos policías buenos, pero también me topo con las noticias con unos policías de lo peor, por Dios, ¿verdad? Entonces, largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? El peruano arrastró, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavo sacude. ¿Cómo creen que viven los trabajadores, las trabajadoras? En una esclavitud laboral y económica, pese a que el ignorante presidente Moisés Ollanta con su mujer, otra mujer de lo peor, mentirosa y cumplidora de sus promesas, que lo único que puedes hacer es estar pegada a la plata, ¿no? A la gente de dinero, ¿no? Entonces, esta indolencia de esclavo, esta humillada cerviz
tiene que levantarse, tiene que alzarse. Y eso es lo que han hecho los jóvenes, con conocimiento. Yo les he establecido una comparación, un parangón, con el año 1946, donde el ciudadano peruano de Cerro de Pasco, la ciudadana peruana de Cerro de Pasco, ambos son iguales. Y en muchas cosas, yo considero que la mujer es mucho mejor que el hombre. Por eso cuando yo rezo, digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Virgen Santísima, porque sin ella yo no existiría acá. Si mi madre no me hubiera parido, no me hubiera gestado, no estuviera en este momento. Yo les puedo decir lo grande que fue mi madre. Mi madre se inmoló por mí. Entonces, le digo por qué se inmoló, porque mis hermanos que murieron secuencialmente en el 37, en el 39, cuando mi hermano Manuel Abraham Ojeda Cifuentes estaba vivo y mi madre se embarazó a los 2 años, teniendo casi la misma fecha de nacimiento, murió el 4 de febrero. Lo tengo que ir a ver al cementerio. Y cuando mi madre estaba, digamos, embarazada de mí y estaba viviendo mi hermana Luisa Elvira Ojeda Cifuentes, ella murió a los 2 años. Entonces mi madre se creó un trauma terrible, que cuando yo estaba vivo y estaba embarazada, simplemente ella, creo que abortó. Entonces, bueno, yo les digo que esta humillada cerviz que ha levantado la juventud peruana, y que también lo han hecho con sus familiares, que es lo bueno, también lo han hecho con los trabajadores, también lo han hecho con los fonavistas, también lo han hecho con los agricultores, con los campesinos, con las campesinas, lo han hecho con los jubilados, con los pensionistas. Entonces yo creo que esta masa que se ha iniciado en respuesta a toda esta porquería gubernamental de congresistas de lo peor, robacarro, proxenetas, ¿no? Delitos contra la fe pública, es decir, por Dios, con un arzobispo, con un cardenal de lo peor, ¿no? Que es la antítesis, lo opuesto, lo inverso, no solamente de Jesucristo, sino del Papa Francisco. ¿Y cómo será este desgraciado de José Luis Cipriani Torne, que el día que se estaba conociendo que habían despedido a gente embarazada, estaba ahí sentado con el otro que dice, el alcalde Óscar Luis Castañeda Locio? Él siempre está cerca de lo peor que hay en el Perú, porque no solamente han robado, han asesinado de Alan García. Alan Ludwig Gabriel García es su amigo del alma, de este hombre que Fujimori lo ayudó a ser cardenal. Por eso digo, si tuviera, digamos, algo proveniente de este cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani Torne, que él hiciera algo desde el punto de vista religioso, verdaderamente que sería un cero para mí, porque todo lo que ha hecho este hombre como sacerdote es un diablo predicador. Él condenó a un padre Garatea, creo, por hablar de política. Lo mismo hizo con el padre Marco Arana. Y este desgraciado lo primero que hace
en la radio y también en los medios de comunicación es opinar, pero opinar a favor de los que son corruptos. Verdaderamente, con este representante de Jesucristo, lo que hacen es que la gente se vuelva evangélica, ¿verdad? Entonces, yo creo sinceramente que una persona que es un referente para la población, no solamente juvenil, sino de todas las escalas cronológicas. Claudia Cisneros Méndez, Verónica Mendoza. Ahí he cometido un error de no saber el apellido materno. También de Marisa Glave, de Rocío Silva Santisteban. Son mujeres correctas. En el caso del sector masculino tenemos a Pedro Franque, también debo conocer el apellido materno. Y esto lo digo yo tenía un tío que ya murió, Víctor Cruz Ávila. Como mi madre se había muerto, él con un tío, Norberto Cruz Ávila, mi tío Víctor Cruz Ávila siempre me decía: ¿cómo te llamas? Javier Ojeda. Cifuentes, no te olvides de tu madre, nunca te olvides. Nunca me he olvidado. Yo me demoro un montón de tiempo para rezar por mi papá, mi mamá, y me acuerdo las 12 fotos que me ha dado mi padre. Entonces me acuerdo de mis hermanas también. Entonces nunca me he olvidado. Por eso yo siempre pregunto por el apellido materno, y particularmente porque mi tío Norberto fue el que me dijo: oye, te voy a hablar una cosa, negrito. Y ellos eran unos cholos blancones. Mi papá sí era recontra moreno, Sam. Y una vez lo retrataron en el patio, me acuerdo, con Lolo Fernández y Jesús Vázquez. En el patio, ahí estaba una acuarela de mi padre, de esta Jesús Vázquez y Lolo Fernández. El caso es que este tío me dijo: te voy a contar, negrito, me decía, negrito Caracundé, saca la pata para tu yo había venido de Guandoval, eran ellos, y resulta de que yo vi una señora alta. Mi mamá para ese tiempo era alta, mi papá también, quizá por eso yo tengo la altura que tengo, y mi hijo ya tiene 1,85 m, ¿no? Que es médico, gastroenterólogo, y mi hija Delia, que se llama igual que mi madre, ella tiene un nieto que va a tener más de 2 metros, creo que ya está por acá, tiene 11 años, o sea que, y el otro nieto que tengo 4 nietos, José Gabriel, que tiene el apellido o el nombre de personas que sí nos representan: José Gabriel Condorcat Tupac Amaru. No, tengo mi nieta también, la primera, Natalia Ojeda Gibaja, y la última, Ivana Michelle Lengua Ojeda. Los 4 van a ser altos, los 4 son buenos. Yo creo que esa es la verdadera riqueza, ¿no? Yo digo, ¿no? Yo he sido inspector de impuestos y una oportunidad le puse 10 millones a Enrique Ferreira. Me quisieron dar un carro móvil en el año 67, 1 millón. Yo dije: yo gano 2.500 como inspector de timbre. Como vuelve usted a decirme, lo denuncio. Y he tenido en mi vida así. Entonces yo digo, la verdadera riqueza mía es los 3 hijos que tengo. Una abogada que es más, digamos, más apegada a la ley que yo. Yo les cuento, ¿no? Cuando
Ella tiene su carro, pero a veces ha estado en mi carro en la noche a las 10. Papá, ni te atreves a pasar, ni te atrevas a pasar la luz roja. Digo, son las 10 de la noche, no hay nadie. Ni hablar. Papá, tú me has enseñado y es mucho mejor que yo. Y esa es la verdadera riqueza que tengo yo. Por eso yo siempre le digo a todos, sea el trabajo, el oficio que tengan, con lo que hacen, con lo que tienen una renta, pueden comer el mejor churrasco, el mejor bistec, pueden tomar la mejor cerveza. No tienen por qué no sentirse mal, ¿verdad? Cada cosa que uno gane debe ser fruto de su esfuerzo. Entonces, pero estos desgraciados apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, que es de derecha, definitivamente, estos que están acá, los jóvenes que han defendido, son de izquierda. Pero yo digo una cosa, porque ya también la vida me ha enseñado, que uno puede decir izquierda, ya me ha pasado a mí. La experiencia que tuve, ¿no?, en Perú Posible, donde se formó una escuela de capacitación y los que comandaban la escuela de capacitación en Serpos tuvieron uno como jefe de la asesoría legal, Wilser, no sé cuántos, y el otro tiene un hermano que es notario, que sí es un hombre correcto, pero hizo que en el diario Perú 21 hubiera un artículo que los gerentes estaban robando, ¿no? Y varios de ellos cobraron. Entonces, uno de ellos aparentaba subir al monte 4 horas y todo lo demás para rezar por Dios, pero sus actos, ¿cómo es posible que él era experto en informática y el otro era abogado? No se da cuenta que se violaba la ley que establecía que no se podía bajo ningún punto de vista determinar un pago de 65.000 soles para el gerente general y 30.000 soles para cada gerente. Si la ley en castellano decía no pueden haber ningún tipo de beneficio económico, la austeridad. Entonces, yo les digo, ojalá quiera Dios que en esta masa de jóvenes no vaya a venir un hombre o una mujer, jóvenes, hombre y mujer, encubiertos como izquierdistas. Yo considero que el izquierdista es el hombre correcto en su casa. Yo le digo, yo no soy un San Martín de Porres. Veo pasar a Angelina Jolie, por supuesto si estoy con una dama, pero si la veo de frente la tengo que admirar, ¿no? O a la Jennifer López. Pero el hombre o mujer de izquierda tiene que ser correcto en todos los ámbitos. Entonces, este grupo de jóvenes tiene como referente a Pedro Franque, me falta el apellido materno, Humberto Campodónico. Pedro Franque, yo bebo sus informes económicos con un bagaje, con una versación de lo mejor y con una posición a favor del Perú. En este Perú, en donde el condenado Mario Vargas Llosa ya creó una fundación para difundir, para propagar que todos los gobiernos deben ser liberales, en donde el Estado no debe participar en casi nada, no salvo para otorgar pasaportes, me imagino, DNI, pero ir, por ejemplo, contra la inversión, aunque se contaminen los ríos, no, ni hablar, porque esa es plata para todos los peruanos.
Todos los peruanos somos millonarios, todas las peruanas tienen ingentes riquezas. Eso es lo que ha promovido y promueve Mario Vargas Llosa con su fundación. Pero gracias a Dios, con estos jóvenes universitarios de secundaria, ¿no? Y perdón, antes de que me olvide, yo le hablé de los ciudadanos peruanos y peruanas en Cerro de Pasco, que por lo general tenían segundo y casi tercero de primaria, y por lo general eran analfabetos. ¿Ustedes creían que ante un gobierno de Manuel Prado, por ejemplo, que destrozaba todos sus derechos a la vida, a un derecho ambiental, no tenían capacidad para enfrentarse a un hombre con poder, llámese estos políticos, o un hombre con dinero, como las empresas Cerro de Pasco Corporation? ¿Me entienden? Ahora es diferente. Un cholo de 18 años como yo, o una chola de 18 años, con secundario, es quien va adelante, ¿no? Y quizá la aparente pusilanimidad o cobardía de sus padres, no, ellos, si tuvieran la educación que tienen sus hijos, sí se enfrentarían. Entonces, yo creo de que este señor Humberto Campodónico también es un hombre que en sus artículos demuestra defender el bien común, o sea, aquello que es propio de las mayorías, porque las minorías es el bien particular. Eso es lo que hace hoy Moisés Ollanta-Humala con Nadine Heredia Alarcón, defender el bien particular de las empresas mineras, petroleras, AFP, ¿no? Que no pagan estos dos, particularmente Moisés Ollanta-Humala dijo el día 15 de diciembre del 2014 vamos a pagarle a toditos los mayores de 65 años y a los discapacitados. Este desgraciado no ha llegado ni a pagar. Hay una insolutez mayor del 90 y tantos %. Solamente ha pagado porque necesita caja este desgraciado. Entonces ustedes ven un hombre que no puede caminar de 84 años, que no está en la lista. ¿Y saben lo que ha dicho este gobierno de lo peor? Que semestralmente, o sea, a este señor le tocará en el 2020 por ahí, y ya no en este gobierno. Tiene 63.000, casi 63.000 millones de dólares, ¿no? Antes tenía casi 70.000, pero ha decrecido, ¿no? ¿Acaso en asuntos de programas sociales? Ni hablar. Miren la cantidad de sueldos que se paga el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ministros se subieron a 30.000. ¿Ha habido un aumento a los demás? ¿Ha habido un aumento para los regímenes pensionarios de la 20.530? Solamente 30 soles mensuales. ¿Ha habido para los del decreto legislativo 1990? Ni hablar. Para los jóvenes. Por eso digo, el desgraciado este de Moisés Ollanta-Humala Tazo, que sale a correr, él cree que corriendo, lo único que demuestra es que creo que ya llega a los 50, y es lógico, ¿no? Es lo único que, para mí, lo único que tiene es su capacidad física, que la tiene cualquiera, pero nociológica, de sapiencia, de conocimiento, hasta su misma forma de hablar. Me hubiera gustado ser su compañero de promoción para saber qué fue Ollanta-Humala, ese que se alzó en Ocumba y que Vladimiro Montesino dijo: yo he hecho 3 o 4 llamadas, no me acuerdo, a Ocumba. Él fue una distracción cuando yo me iba en la embarcación Carisma. ¿Alguien sufrió algo? Nada. Todo estuvo
bien preparada. Adrián Villafuerte, Saucedo, esos han tenido intervención en este gobierno. Entonces, para mí, una vez que termine el 27 de julio su ejercicio presidencial, debe responder por las muertes de madre mía, por haber comprado al testigo. Tiene que responder por esta ley Pulpín. Él ha violado la Constitución, el artículo 26, numeral 2. Él ha violado el artículo 29 con esta ley. Para los ignorantes o para los pillos debe aplicarse los artículos 99, que dicen: serán procesados por el Congreso cuando violan la Constitución o cometan delito en el ejercicio de funciones hasta 5 años después de los cargos que hayan ejercido, ¿no? Y el artículo 100 establece una inhabilitación por 100 años, por 10 años. Realmente hay una cuestión. Los partidos que aprobaron esta ley han sido los apristas, con Luciana León, que no le ha pasado nada por el desbalance patrimonial, ¿no? Está el vocero del delincuente ex presidente Alan Lugue, Gabriel García, Mauricio Mulder, el otro Jorge Velázquez Quesquén. Los dos son abogados, los tres son abogados. No sabían que se violaba la ley, pero el otro impone, ¿no? El Alan García Pérez es de lo peor, es un diablo predicador. En el año 86 votó el PROE, que rompía, es decir, escindía la Constitución, violaba, contravenía, transgredía la Constitución, que determinaba la estabilidad. Con este PROE mató, con él se inicia la muerte, ¿no?, de lo que se conceptuaba como que una persona, siempre y cuando actuase bien, tenía la estabilidad. Pero vino Alan García y ¡pum!, con el PROE lo mató. No solamente eso, ha creado el CAS, que hay un régimen especial para quien ingresa al sector público. Es decir, con lo mismo que hace este condenado Moisés Ollantumala, dice: pero esta ley es para que los trabajadores jóvenes no sufran la esclavitud, ¿no?, por la violación de las normas laborales. Oiga usted, ignorante, Moisés Ollantumala, usted no sabe que su ministro de Trabajo, y hay una entidad que se llama SUNAFIN, que se encarga de supervisar que las empresas no violen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Usted no sabe eso? Está también Fuerza Popular. ¿Qué puedo hablar de Fuerza Popular? Este delincuente también, Alberto Fujimori, acabó con los sindicatos, modificó absolutamente todas las normas a favor de los empleadores, creó un sistema laboral que fue aparentemente provisional, pero después fue permanente, donde ya no había un personal permanente, sino había un personal eventual que se contrataba para un momento determinado de trabajo, por temporadas, ¿no?, y haciendo labores permanentes. Perú Posible. El gobierno de Perú Posible afectó a los miembros del régimen pensionario de la 20530, que su objetivo era
que no hubieran altas pensiones, y al final 20, 25 soles ha sido, y nunca, como él prometió con Ferrero, que era de esto, de que no, esto se ha hecho con el objeto de que con esa plata que ya no se va a pagar, la vamos a trasladar como vasos comunicantes a los que no ganan bien. Yo estoy defendiendo a un eminente empleado público que trabajó 42 años, que era director del Impuesto General de las Ventas, Carlos Manuel. ¿Verdad? Ayarza, Málaga, ¿verdad? Una persona íntegra. Hasta ahora su caso está en amparo porque la demanda contenciosa administrativa, pese a que la Constitución decía que tiene que homologarse los sueldos de quienes hayan trabajado más de 20 años, la diferencia de 1050 con 87 años, ¿no?, con un trabajador activo de la SUNAT, se le ha negado. Estoy en una acción de amparo, que espero que con estos nuevos miembros, ¿no?, que son lo contrario a Carlos Mesía, aprista, Gerardo Eto, aprista, Calle, aprista, donde ha ingresado el APRA, es decir, todo ha resultado podrido: Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, Presidencia de la República, congresistas, es decir, Banco de Material, y de ahí salió Alarcón. De ahí también hay otro Chávez, ¿cómo se llama?, que está metido, Chávez, no me acuerdo, presidente del Banco de Materiales, el Chiclayo, tremendo condenado, que estaba apoyado por los fiscales apristas, por jueces apristas. Partido Popular Cristiano. ¿Alguna vez Luis Bedoya, Lourdes Flores Nano, ha defendido a los trabajadores, a los campesinos, a los jubilados? No, ella ha defendido a César Cataño Porras, tremendo procesado por narcotráfico y lavado de activos, presidente del directorio de Perú de Aires. Si yo voy a asesorar una empresa, lo menos que puedo hacer es preguntar dónde estoy, pero los millones de soles que ha recibido le obnubilan la conciencia, la enceguecen. Ahí está también el otro machazo, Pablo Secada, tremendo cobardón, y todavía ella ha dicho: ¿cómo es posible que no lo apoyen, que no hay solidaridad? O sea, ella tiene un raciocinio ético, deontológico, moral, de lo peor, de lo peor. Felizmente los jóvenes se han dado cuenta de todos estos, de solidaridad nacional, del que dice su líder: si la señora Villarán dice que ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado 2 veces, porque yo he robado una sola vez, nada más. Mejor dicho, lo que yo he robado representa las obras y lo que he recibido. O el de la presidencia regional Vica, Fernando Sillones: yo voy a robar menos. O el que ha jurado por la corrupción, ni hablar. Los del partido Perú Más de Pedro Pablo Kuczynski, Kodar, el condenado que tiene como antecedente, ¿no?, de lo que es, que fue 5 años presidente del directorio de ALNOR, y cuando fue ministro de Economía se opuso, inclusive quiso renunciar si proseguía la cobranza de 1.000 millones de nuevos soles a ALNOR. Aquí había un conflicto de intereses que lo debió extirpar Alejandro Toledo. Pero Alejandro Toledo
no representa absolutamente nada de la moral en el Perú. Entonces, ¿se acuerda que también Pedro Pablo Kuczynski Godard les prometió que iba a renunciar a la nacionalidad? Pero no le conviene, no le conviene. Estos actúan en sus fueros particulares, jamás por los fueros del derecho del bien común, o sea, de las mayorías. Acción Popular también, yo les he contado de que cuando yo fui convocado porque habían metido preso a los trabajadores y no a los que habían comprado, costaba en libros 4.800 millones, lo compraron por 2.500 y metieron presos, y uno de ellos era Javier Díaz Orihuela, que se salvó porque el que fue ministro de Comercio le dio la salida, porque el Banco de la Nación y la Dirección General de Contribuciones habían recibido la información que el nuevo socio era él, pero él, con esta argucia, era profesor de Derecho Comercial, dijo que la única forma, y eso es cierto, de concretar los nuevos socios es figurando en el libro de transferencia de acciones, de registro y transferencia de acciones. Eso fue lo que lo salvó a Javier Díaz Orihuela, secretario general de Acción Popular. O sea que, y los casos Pachitea Mateo, de César Acuña Peralta, por estos jueces y fiscales de lo peor, su problema de lavado de activos, de esto que se molestó su representante en el Congreso, no del pueblo peruano, de las mayorías, sino de él, Luis Iberico, ¿no? Los videos no pueden ser elementos probatorios. ¿Cómo? ¿Se olvidó del caso de Curi con Vladimiro Montesinos? Lo malo es que la gente cambia de acuerdo a la posición que tiene en un momento determinado. Estos jóvenes no pueden ser así. El joven que integra estas zonas con que ellos, digamos, han organizado su movimiento contestatario de protesta, no puede contener ninguna mujer o ningún hombre joven con actitudes deshonestas. El fiscal, el ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, es un hombre que jamás puede ser reintegrado como fiscal, ni siquiera como fiscal supremo. Lamentablemente que en esto estuvo Nora Mirabal, una persona a la que yo conozco y que yo iba a ir justo para decirle: Nora, ahí hay una fiscal en Mala que, pese a las pruebas de campesinos que han sido comprados por los Sánchez Paredes, están tratando de entregarle un pozo 4 que pertenece a estos campesinos. Pese a las pruebas, ellos contando con libro de actas falsos, porque las personas que sí tienen los libros, ¿no? Estas personas querían que se los entregara, y pese a que no los tenían, hicieron otros libros, y con esos documentos han sido inscritos en los registros públicos, en donde se ha violado también la ley del notariado, ¿no? Que establece que un notario no puede de ninguna manera legalizar un segundo libro si previamente no le entregan la denuncia de la pérdida del libro o le muestran que ha culminado el libro anterior. Pero me he sentido
desengañado con esta posición. Se lo digo a Nora Mirabal, que le tenía un profundo respeto. Conversamos la última vez cuando ella era fiscal en el Callao. Yo pensaba hablar con ella, pensaba hablar de la misma manera que hablé con Flora Adelaida Bolívar Arteaga de Ávila, una mujer de lo mejor, por Dios. Pero Nora Mirabal, con esta resolución que resolvió que los fiscales del Santa que llenaron la centralita cometieron delito de abuso de autoridad, es decir, por Dios, Nora Mirabal ha llegado a lo más alto para caer a lo más bajo, por Dios. Defender a Carlos Ramos Heredia, un hombre que precisamente, miren la pillería de este condenado, dice: yo no lo destituí a los fiscales. Eso fue el otro condenado, el Tuco Peláez Barrales, que me voy a ocupar en el siguiente programa, de él y de la ex fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos, en donde yo he hecho denuncias sustentándola con pruebas, y me contestó el Consejo Nacional de la Magistratura una estupidez. Máximo Herrera Bonilla, miren lo que me dice: yo he probado, uno de los casos es de que ninguno de estos dos condenados fiscales supremos, apristas por añadidura, en el caso de los hijos, los 4 hijos del delincuente Alberto Fujimori, que recibieron más de 3 millones de nuevos soles para sus estudios en las universidades norteamericanas. Ella me dice lo siguiente, que en el extremo que manifiesta que su intención no es que se investigue a la doctora Echaíz Ramos en el foro penal, sino que la misma debe ser sancionada disciplinariamente con destitución, dadas las irregularidades en las que incurrió en el trámite de la investigación seguida contra los 4 hijos del presidente Alberto Fujimori. Debe precisarse que ni en la denuncia ni a través del presente recurso el doctor Ojeda Cifuentes ha precisado cuál es la conducta de la fiscal suprema denunciada, que constituye en forma objetiva e inconducta funcional. La ley orgánica número 52 del Ministerio Público establece que cualquier fiscal, inclusive, y más aún el fiscal de la Nación, cuando tiene noticias de la comisión de un delito, y en este caso peculado, ¿no? O sea, peculado el que da y peculado el que recibe. Eso no lo sabe el Consejo Nacional de la Magistratura, y me pone aquí esta estupidez, que el doctor Ojeda Cifuentes, ¿no?, ni en la denuncia ni a través del presente ha precisado cuál es la conducta de la fiscal suprema. Yo he dicho, creo que del artículo 438 del Código Penal peculado, ¿no?, y la doctrina establece, ¿no?, que se es partícipe de este delito tanto el que da el dinero del Estado como el que recibe el dinero del Estado. Y en esta condición están los 4 hijos. Esta, la que siempre postula a la presidencia, Keiko, Giro, Sachi, y el otro que es congresista. Es decir, por Dios. Y esta porquería de resolución, yo interpuse el recurso de reconsideración, y en el caso también de José Antonio Tuco Peláez Barrales, yo, verdad, voy a terminar, bueno, quisiera concluir con esta parte de este fiscal, de que él dice: yo no lo destituyo. Oiga, ¿usted nos cree estúpidos igual como el ignorante de Moisés Ollanta Tazo? A usted lo que se le imputa, Carlos Ramos Heredia, lo que se le atribuye es que usted era el jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, y usted comienza con la destitución sin base fáctica ni jurídica, porque ellos estaban ejerciendo esta labor de fiscalización de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley orgánica a una mafia que en la centralita tenían
todo el caudal probatorio, todos los elementos probatorios, pero ahí estuvo Heriberto Benítez, que no le ha pasado nada con esta porquería de congresistas que tenemos, ni al crisólogo. Estaban ahí en la puerta, impidiendo la labor, pero ya habían sacado, pero esto era con el objeto de, oye, Rodolfo, mira, pese que ya ha salido, pero mira cómo trabajamos a favor tuyo. Entonces, en el caso de, dice acá, el caso del magistrado José Checa, fue jefe de control interno del Ministerio Público. En cumplimiento de esa función, impulsó en 2013 la institución de José Checa, quien se desempeñaba como fiscal provincial en Huaraz, en el preciso momento en que éste investigaba la gestión del entonces presidente regional de Ancas. En el caso de Sánchez Paredes, respaldó a la fiscal superior María Maguiña cuando dictaminó el retiro de la acusación de lavado de activos de narcotráfico del clan Sánchez Paredes. En el caso de la centralita, en su función al frente del control interno, solicitó investigar y denunciar penalmente a los 4 fiscales anticorrupción del Santa que allanaron las instalaciones de la denominada centralita. En el caso del fiscal Farro, Ramos Heredia de Control Interno no habría investigado ante Farro, quien presidió la Junta de Fiscales del Santa hasta finales de febrero último, a pesar de las diversas denuncias en su contra por supuestamente bloquear las investigaciones fiscales respecto a la gestión del presidente regional César Álvarez. Caso del congresista Gagó. El 12 de septiembre, el fiscal de la Nación del 2014, Carlos Ramos, dictaminó el archivamiento de la investigación preliminar que se había abierto al congresista Julio Gagó por el caso Copy Depot, a pesar de las evidencias de los audios y de los testimonios. En su resolución, este condenado de Ramos Heredia determinó no formular una denuncia constitucional contra el parlamentario por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible. Entonces, yo creo que este Consejo Nacional de la Magistratura recién está bien. El ingeniero García Núñez, que una vez le dije que también lo iba a entrevistar, ¿verdad? Yo creo que hay que sanear esta cloaca fiscal que hay en el Perú a través no solamente del Consejo Nacional de la Magistratura, sino con esta masa emergente de jóvenes que precisamente van a formar un grupo que va a permitir las reformas de la Constitución al amparo del artículo 206 de la Carta Magna. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.